Un pueblo que ha podido mantener el fuego jehovístico sublimado y limpio. Ese fuego sagrado que se ha entregado a vosotros hace siglos y que continúa, que ha estado eterna en ti y que no ha sido apagado. Este pueblo será como un ejército en orden. Se erguirá, se levantará hasta la altura de los cielos y subirá por la escalera de Jacob, y comerá la heredad de Jacob. Estará en el seno de Abraham. Estará recorriendo los 7 soles tridimensionales y 7 soles purgatorios. Así fue escrito en el Apocalipsis. El pueblo redimido de Dios que levitará cuando este planeta esté siendo sacudido por esta respiración planetaria. Palabra del Cristo Rojo. Venerable Maestro Hakel Zeus Induceus. Sea este un gran día de luz, de buena salud, de buen amor y de buen dinero y muchísima abundancia en sabiduría para todos los seres que nos oyen y nos ven en algún lugar de esta esfera y en los diferentes lugares fuera de ella. Un día más que elevamos nuestra gratitud al que todo lo puede, al Dios omnipotente, por venir y enviarnos a sus mensajeros, a traernos este pan de vida, este pan caldeal, este mensaje salvador. Gratísimas a nuestro Padre, Patriarca y Maestro, el venerable Maestro Hakel Zeus Induceus, donde se encuentre. Esperamos pronto saber de su merced y poder oírlo nueva Inti. Un saludo a nuestro Padre Miguel, el gran comandante supremo, venerable Maestro Samael Joad Bator Weor, a las divinas madres Afrodita Raad y Tránsito, un caluroso y amoroso saludo. Sabemos que siempre están con nos, con este su pueblo. De igual forma a todos los seres de la familia real. Una entrega más a su alma, a vuestros seres, un día más que gritamos al mundo: prohibido olvidar. Prohibido olvidar el paso redentor y las palabras de fuego, palabras eternas de nuestros maestros que algún día las razas del futuro darán loor y honra por su sacro oficio de venir a rescatarnos y llevarnos a la liberación final. Continuamos hoy con una segunda entrega del especial doctrinario con la venerable maestra Austarinka, una antigua monje del Kanda de la Gea, una maestra muy querida por todos, en especial por los maestros y la familia real. Una Eva que logró dimensionar la doctrina desde otro punto de vista, algo más interview. Gratísimas a su gran altruismo, a su darvidad, a su sencillez, humildad. La llevaron a vivir cosas muy hermosas al lado de los venerables maestros. Dale, maestra, iniciemos pues, maestra, con estas hermosas y grandiosas vivencias. Un gusto saludarla, maestra, gratísimas de antemano por su hospitalidad y por su tiempo. Dale, maestra, sea para su merced un excelente día de bendiceles, de buen dinero, de buena salud y de buen amor, maestra. Los hijos del reino presentan señal. Resuena guerrera la voz de Jehová. Día, buen dinero y buena salud. Venerable Maestro Hakel Zeus, Maestro Samael Joad Bator Weor, realmente es un honor en este retorno haberles conmovido a sus mercedes, haber cambiado mi vida y darme esa oportunidad de dar el mensaje de sus mercedes. Eso les tengo tanta gratitud que no sé si algún día yo realmente pueda pagar tanta bondad que he recibido de sus mercedes. Agradezco al Mahatma Uski por darme esta nueva oportunidad para grabar con respecto a mis maestros. En grabaciones anteriores les había comunicado de que antes de cumplir mis 15 heliocrones me habían dejado un sello en mi cuerpo, estos dos ángeles, y me dijeron que pronto le vamos a conocer, voy a llegar a la casa de ellos. Luego de eso conozco al personaje en ese hueco de donde estaban los marranos, y luego de eso transcurre 2 heliocrones más y me voy a laborar de profesora en una escuela que se llamaba Abdón Calderón, que quedaba en la ciudad de Quito. Allí tengo la grata visita del venerable maestro Ilico,
En ese entonces todavía no era el maestro, pero llegó con unos cassettes con 3 de la familia y me dijo, quiero que su merced oiga estos cassettes. Y yo le dije, ¿y cómo así me da esos cassettes? ¿De qué se trata? Me dijo, quiero que oiga, porque las veces que le oigo hablar, su merced más o menos tiene algo parecido a estas grabaciones, pero no lo reproduzca ni lo copie, solo óigalo y managda temprano me los devuelve. Le dije, bueno, llegué a la casa, hice reposar a la niña, que en ese entonces estaba por cumplir un heliocrón. Mi persona arregló todas las cosas que tenía que hacer y me dispuse a oír el cassette. Yo empecé a oír como a las 8:30 de la noche los cassettes que a mí me había entregado el maestro Ilico. Vuelvo y digo, eran los cassettes de la familia. Orientación a la familia. Orientación a la familia. Desde que empecé a oír los cassettes, yo no pude contener mi llanto. Volvía a escuchar la voz que desde niña no había escuchado. Entonces, a quienes mi persona llamaba los ángeles cuando me visitaban de niña, estaba oyendo la misma voz en ese entonces en medio de esas grabaciones. Bueno, oí, reoí, volví a oír y volví a oír hasta cuando vi que el sol salió. En ese instante hice la renuncia para mi trabajo y fui al siguiente día y entregué la renuncia y dije me voy. Cuando llegó el maestro Ilico, le dije gratísimas, dígame dónde están porque me voy a verles. Entonces el maestro Ilico dijo, no, pero esto es un proceso, tiene que aprender un poco de doctrina y eso. Entonces yo le dije, yo no tengo nada que aprender aquí, tengo que ir a buscarles, por favor avíseme dónde están. Entonces él dijo, pues yo la dirección completa no sé, nunca he estado allá, pero sé que hay que irse hasta la frontera, de ahí coger un carro hasta Bogotá y de Bogotá coger otro carro que sea vía a vía a Bucaramanga y quédese 8 kilómetros antes del Socorro. Sé, esa es la dirección, no sé más. Le agradecí, entonces me demoré unos pocos días vendiendo todos mis enseres. Vendí las cosas que tenía en la casa, qué sé yo, refrigeradora, televisor, equipo, esas cosas. Y los libros que me sobraba, entonces altargué en una casa y llamé a mis padres y les dije que me iba a Colombia. Bueno, mis padres no sabían, generalmente acá en el Ecuador se conocía hasta ese entonces Colombia como un país muy peligroso, que había mucha droga y eso. Entonces yo les expliqué que me iba a un monasterio y que iba a aprender las cosas de Dios. Y que mi madre dijo, yo no estoy de acuerdo, estás con una niña muy pequeña, espera que ella crezca, entonces tú le llevas. Yo le dije, si ya estoy atrasada, madre, o sea, debí irme antes, no me llegó este mensaje, la niña tiene un heliocrón, ojalá hubiera estado antes de que ella naciera, así que me voy. Bueno, me despidieron y cuando fui al terminal, yo iba cargando una maleta muy grande de ropa de la niña y de mi persona. De doctrina no sabía nada. Nunca había sido gnóstica, no pertenecía a ninguna religión. Cuando en mi casa llegaban evangélicos, mi mamá nos reunía a todos los hijos y decía, oigan, todo lo que sea de Dios hay que oír. Entonces oíamos de los evangélicos, de los testigos de Jehová, de los mormones, de todo el que llegaba a hablar de Dios, oíamos. Entonces mi preocupación era, y mi afán, tengo que conocer las cosas de Dios. Entonces, oyendo eso, me fui a Colombia y me encuentro con un muchacho en el terminal. Cuando bajé del taxi, un muchacho que tenía como 14 años, y viéndome que estoy con la maleta grande y la niña me dice, señora, ¿le puedo ayudar? Le digo, muchas gracias. Dice, ¿a dónde se va? Le digo, me voy a Tulcán. Y el muchacho se ríe y me dice, uy, qué coincidencia, yo también voy a Tulcán. Le digo, entonces compramos juntos el pasaje y en el camino le pregunté que cómo se llamaba.
Este muchacho se llamaba José Julio Balseca. Ahí nos conocimos, me ayudó con la valija y me dice, ¿y su merced se queda en Tulcán? Le digo, no, yo de Tulcán paso la frontera y me voy a Bogotá. Y me dice, no puede ser, yo también estoy yendo a Bogotá. Entonces me dice, yo le aconsejo que no pase de noche con la niña y con la maleta porque dicen que es peligroso. Vamos donde mi tía, reposamos ahí y ellos van a estar contentos de que vaya con una persona adulta porque él era menor de edad, que me vaya hasta Bogotá. Entonces le digo, pero su tía no me conoce y puede no darme posada. No, dice, es buena persona. Le voy a decir, si yo le espero acá afuera. En todo caso, si ella no quiere, yo voy a un hotel y de mañanita nos encontramos y seguimos. Me dice, ya déjeme hablar con mi tía. Entramos, en ese entonces se llamaba Varela, la Gilma Varela, que vivía en Tulcán. Entonces me hicieron pasar y yo le conté que me iba a Colombia. Entonces me dice que bueno, para que mi sobrino no se vaya solo y vaya con una persona adulta. Muchas gracias, por favor, le encargo. Dice, ¿y a qué parte de Bogotá se va? Digo, yo no me quedo en Bogotá. Yo de Bogotá cojo otro carro y me voy al kilómetro 8. Voy en busca de un maestro. Entonces el muchacho dice, pues yo no creo en las coincidencias, yo no sé, yo estoy yendo al templo Tao. Digo, yo también me estoy yendo al Tao. Entonces, listo. Viajamos juntos y llegamos al Tao, al Canda, al Canda de la Tierra, como a las 6:30 o cuarto para las 7 de la noche. ¿Qué época era, maestra, más o más que Heliocrón? Era en el Heliocrón 1787. Sí, en el 1787. Bueno, era 1787 o 1787. Llego al Canda de la Tierra. Entonces llegamos a la puerta y el maestro Cherrajael salió a recibirle al muchacho porque él sí conocía a José Julio Balseca, pero mi persona no conocía a nadie ahí. Yo me fui por la voz que oí en los cassettes. ¿La reconoció? Lo reconocí porque cuando era niña me visitaban ángeles y yo les decía solo ángeles, pero cuando oí la voz dije, son ellos, son los ángeles, y como ellos me habían dicho que me dejaban un sello en mi cuerpo y que yo llegaré donde ellos, cuando oí la voz de ellos dije, ya están en la tierra y me voy a verlos. Así es como llegué al Canda de la Tierra. Salió a recibirme la maestra Albedo, la maestra Rubedo y la maestra Anana, con un docucierto, con un papiro, y me preguntaron los datos, cómo se llama, qué edad tiene, cuánto tiempo está en la doctrina. Entonces yo le dije que no tenía ni un solo día en la doctrina y les di mis datos y me dice, pero ¿y cómo así vino? Yo le digo, porque me hicieron oír unos cassettes. Entonces yo renuncié a mi trabajo y me vine. Bueno, y le llevaron al maestro. Cuando el maestro le manda una respuesta y decía en el docucierto, la luz no entra en la oscuridad, acomódenla en una cabaña y mañana la recibo. Un grito terrible Satán provocó. Las armas trovemos que ya comenzó. Maestra Usterica, esto está muy interesante. ¿Qué sucede ahí, maestra? Bueno, yo recordaba que cuando el maestro o los ángeles me pusieron ese sello en mi cuerpo, me dijeron, cuidado, pueden ser muy parecidos a nos, y no somos. Entonces, solo aquel que hable del sello que le dejamos, ahí su merced nos va a reconocer que realmente somos. Bueno, yo llegué y mis ansias eran verle, pero entonces me acomodaron en una cabaña. Al siguiente día
después del cansancio del viaje, parecía que recién me había acostado a reposar cuando oí una campana que alguien gritaba, levantarse, 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 y estaba todavía oscuro, yo no sabía horarios de levantarse, nada. Entonces yo dije, de pronto, algún temblor, alguna cosa, y están con alguna alarma. Entonces me levanté y le pregunté a una señora, ¿y qué pasó? Dice, no, hay que levantar porque le toman lista, hay que hacer el sacrofonezón. Le digo, ¿y qué es el sacrofonezón? Me dice, orar a Dios. Ah, bueno. Le digo, ¿y le puedo dejar a la niña acostadita mientras yo asisto? Me dijo, no, aquí nunca se deja a un niño solo. Primera lección. Ah, entonces yo cogí a la niña y la llevé bien arropadita y empecé a seguir todos los pasos que ellos hacían. Oraban, cantaban, no sabía las canciones, pero ahí oyendo, y después a hacer el recibicierto del día y todo lo demás, pues yo le seguía, hacíamos ejercicios, sentadillas, yo con la niña haciendo las sentadillas. Hubo un momento en que mi niña se despertó y dijo, ¿qué hacemos aquí? Está oscuro. Yo le dije, no, mamita, en esta casita que vinimos a jugar es diferente y a esta hora hay que levantarnos. Ah, ya, bueno, ella se siguió reposadita. Cuando después dijo a bañarse, yo dije, ¿y dónde tenemos que bañarnos? Había una alberca grande de agua, cogía un menaje y uno tenía que lanzarse el agua ahí. Entonces digo a la niña, venga, que le vamos a echar agüita. Y me dice, no, yo quiero mi tina, o sea, acostumbrada a otro ambiente, la tina. Entonces digo, no, mamita, lo que pasa es que este es un juego que, ¿quién se echa? Mire los niños, pero su merced es la que va a ganar este juego. Vamos, coja la tacita y échese. Y ya, por jugar con nosotros, todo fue un juego. Entonces empezamos a echarnos agua, nos bañamos y nos cambiamos. Nos terminábamos de cambiar y llegó la maestra Albedo. Y me dijo, la señora del Ecuador. Yo le dije, aquí estoy. Me dice, esto le manda el maestro. Era una bandeja con la jarra de jugo de mango, era un racimo de uvas, 2 arepas, tenía quesito y un pocillito de miel. Yo, gratísimas. Entonces yo cogí y pensé, oh, así son los desayunos aquí. Ya, yo pensé que era mi desayuno, que era el desayuno normal que se daba. Cuando me entero que era el desayuno del maestro, cuando una señora viene y me dice, hágame un favor. Digo, dígame. Dice, puede ofrendarme 2 uvitas porque mi niña está enfermita, está con un poco de fiebre y cuando uno come la comida del maestro se cura. Yo le digo, ¿y esto es del maestro? Claro, si el maestro le mandó la comida de él a su merced. ¡Ah! Yo, claro, ¿qué más quiere? Traigo un pocillito para darle un poco de juguito y le participé. Así comimos con la niña, pero fue hermoso, pero ya quedó esa alegría interna. El maestro me mandó, o sea, me tuvo esa deferencia, ¿no? Bueno, después yo seguía en el Canda sur, abajo del Canda, todavía no subía. Asoma el maestro Charrajael y con mucho gusto empezó a atenderme. ¿Qué necesita? O sea, si necesita una estera. Estaba a la orden y yo nunca le había conocido a él, ¿no? Pero él se puso a la orden. Fue el que me dio la mano cuando yo llegué 100% sin saber ni cómo me llamaba, ni quién era, ni nada, pero se puso a la orden. Ahí conseguí un nuevo hermano, el maestro Charrajael. Ahí pasamos, días, ¿no? En esos días, sí. De ahí ya había una fila donde revisaban unos guardias toda la ropa porque estaban en el proceso de cor. Y no había que tener ropa a rayas, ni con muñecos, ni con matachos, ni con marquillas. Entonces yo digo, ¿y qué hace la gente ahí? Dice, están revisando las valijas para que puedan pasar. Digo, ¿y qué revisan? Que no haya de rayas, ni... Dije, se fregó. Toda mi ropa era profana porque yo no estaba en la doctrina. Bueno, digo, no importa. Digo, y con la ropa que es de cor, ¿qué hacen? Queman todo. Yo dije, me fregué porque no tengo nada que me sirva. No tenía nada.
Yo dije, si me pongo a recortar los matachos y de lo que recorto hago pirámides o algo, pero ya no alcanzaba, ya me tocaba en la tercera fila. Me llegó, imagínense, el que estaba delante de mí, le preguntaron cuánto tiempo en la doctrina. Entonces dijo como 7 heliocrones. Y dijo, revísenle, pero todo era de adentro. Entonces, los guardianes le revisaron y le dijo, maestro, nada de la valija sirve. La valija también tiene rayas, también se le quita. ¿Y cómo está vestido? Con jean, que se saque el pantalón o que se regrese. No, dijo él, se sacó y se quedó en pantaloneta. La camisa de cuadros, sáquese la camisa de cuadros. Todo, y se quedó en calzoncillo. Dice, mira, porque aquí hay muchas damas, no te hago sacar ese calzoncillo porque era de modo calzonario. Y yo digo, ¿pero qué tiene el calzoncillo? No tiene rayas. No, dices que aquí no se usa ese tipo de calzoncillo, sino boxer. Y a mí ya me tocaba. Yo dije, me van a quemar todo porque no tengo nada que me sirva. Le dijeron a él, su merced quiere recoger todas sus cosas y regresarse y venir otro día con la ropa correcta o quiere pasar. Y este señor dijo, yo ya estoy aquí adentro y ya no me regreso, que quemen todo y me paso. O sea, fue un ejemplo para mí, ¿no? Una fuerza. Entonces, ya, cuando yo iba a pasar y me iban a tomar los cimbres, se oyó un parlante que dijo, la señora pasa sin revisión. Pues él sabía absolutamente todas mis cosas, de dónde venía y cómo estaba mi ropa. Porque ella no tiene un solo día en el Tao, recién cuando llega, pasa ella. Y yo pasé. Entonces, ¿y ahora dónde me ubico todo? ¿Qué hago aquí adentro, no? Entonces vi un árbol de mangos que había ahí y una piedra. Entonces me fui, me senté ahí y puse mi valija ahí con la niña. Ahí vino el maestro Ewisbal y me dice, y su merced ya conoce, ya fue a saludar al maestro Kelly. Digo, no sé quién es, no sé dónde está, vamos, yo te llevo. Entonces cogí a la niña de la manito y nos fuimos. Yo le vi y era esa criatura que estaba en la nave. Entonces yo me arrodillé a los pies de él y llora y llora y llora, y el maestro igual lloraba y lloraba y lloraba. Bueno, déjeme tomar aire porque esas cosas son realmente fantásticas. La hueste contraria se apresta a la lid, mas no la teman con valor investir. Bueno, pero yo inmediatamente pensé, cuando ellos me pusieron el sello me dijeron, podemos ser igualitos, pero si no te hablan del sello, no somos nosotros. Entonces yo no dije nada, pero me dio tanta alegría volver a ver ese rostro, volver a verlo ya una persona adulta. Y yo decía, ¿y dónde estará el otro? Pero el maestro, o sea, el otro ángel que yo conocía, siempre me decía a mí, muchacha. Y cuando oigo la voz atrás que dice, muchacha, y mi hija se da la vuelta y va y le abre los brazos y le abraza y yo ya le veo. Y era el otro que yo le conocía en la nave. Entonces, pero en mi mente estaba eso. Tienen que hablarte del sello porque si no pueden ser muy parecidos. Yo decía, pero es que no pueden ser una copia exacta, lo pensaba. Bueno, el maestro me hizo algunas preguntas ahí. Me preguntó si alguien me había dado algún mensaje el día anterior. Le conté lo del maestro y el hijo que había oído los cassettes y le dije, 2 personas fueron a mi casa y me dijeron que querían hablar conmigo. ¿Y quiénes eran? Me dice. Digo, nunca les conocí. Era un señor que se hacía llamar payaso, payasito, que le habían dicho payasito. Y él me dijo, no vaya allá. No vaya allá. Yo sé por qué le digo. Yo una vez fui y yo le vengo a aconsejar porque me han contado que su merced es una buena persona, no vaya allá. Entonces yo le dije, vea señor, yo ya aprendí a tomar decisiones y yo voy a buscarles porque los 3 cassettes que yo oí, esos son solo de seres superiores.
y yo no voy a hacer caso a una persona que ni le conozco a cambio de una doctrina que acabo de oír maravillosa. Haz que perdió el tiempo. Y se fueron. Entonces eso le conté al maestro. Y el maestro después me dijo, yo ya te estaba esperando. Esta es tu casa. Dispón de ella. Entonces le agradecí y ahí me fui donde el maestro Samael, porque el maestro Kelly estaba atendiendo a alguien. Me fui donde el maestro Samael y le quedé viendo a sus ojos hermosos que tiene. Y le dije, maestro, tanto tiempo para volver a ver sus ojos. Tanto tiempo como le he extrañado. Y solo se rió y no dijo nada. Absolutamente nada. Pasaron los días. Yo hacía todas las actividades que habían ahí. Fueron 3 meses que no se habló del asunto. Nada, su merced Nada. no dijo nada del sello. Nada del sello a nadie, absolutamente. Fue una época en que venían unos carros de Bolivia, Perú, Chile. Llegaron un montón de carros. Iba a haber un congreso en el Canda. Entonces el maestro mandó a hacer una tarima. Y mi persona estaba con la niña. Ya era tarde, como las 4 o 5 de la tarde sería. Estaba con la niña en brazos que se me quedó reposadita. Cuando el maestro en el micrófono dice que suba la señora del Ecuador, yo lo primero que pensé es, me van a procesar, porque yo veía que les llamaban a la gente que no tenía un buen comportacierto para corregirles. Yo dije, a ver, ¿qué hice? Sí, cumplí todo. Pero en todo caso, yo le dije, maestro, estoy con la niña, ¿puedo subir con la niña? Y me dijo, no. A ver, le buscó a la maestra Saudina y le dijo, Saudina, hágase cargo de la niña. Y la maestra Saudina tomó a la niña. Eso era en el salón. Eso era en el... No, eso era en el patio, porque había tanta gente que no alcanzábamos en el salón. Habían más de 800 personas en ese entonces. Entonces suba a la tarima. Entonces el maestro agarra el micrófono y me dice, hoy la gente va a entender quién soy. Bendita mujer que estás aquí. Dibuje el sello que le puse en su cuerpo en esta pizarra. Imagínense. Entonces yo cogí y empecé a dibujar todo el sello, y él empezó a dar la doctrina de lo que significaba el sello que a mí me había dejado. ¿Ya? Cuando ellos me pusieron ese sello, ellos pusieron la magdo y se encendió. Se enciende el sello con la magdo. Entonces me dijeron, recuerda, quien no te hable de este sello no somos nosotros. Entonces ahí se habló, fue hermoso ese instante, porque mi persona estaba confirmando que eran ellos cuando yo era niña y me visitaban en esas naves, eran ellos. Pero entonces ahora la pregunta del montón. El maestro Samael, en ese entonces, cuando yo estuve en el Canda de la Tierra, tenía 17 heliocrones. Mi persona 27. Y cuando mi persona les conovió a ellos, tenía 3 heliocrones. El maestro Samael todavía no tenía cuerpo físico aquí en la Tierra. Entonces empezó mi cabeza a dar vueltas. Yo decía, ¿cómo es esto? Ellos vivían en las estrellas, pero ya tiene 17, está aquí con cuerpo físico. Yo me preguntaba hasta cuando pude conversar con el maestro Samael. Le dije, maestro, yo tengo un poco de preguntas. Entonces él me dijo, seguro que me va a preguntar de los aretes que perdió, porque cuando mi persona tenía unos 13 heliocrones más o más, yo no aguantaba ningún arete en las orejas, de esos traspasados por el huequito, no aguantaba porque se me dañaba la oreja. Entonces a los 13 heliocrones yo ya estaba haciéndome señorita y todas usaban pues alguna cosa de adorno. Entonces mi madre me ofrendó unos aretes de broche, unas bolitas. Yo era feliz, pero en esa época nos llevaron de excursión al río y todas jugamos, corrimos. Cuando llegué a la casa me di cuenta que no tenía un arete.
Entonces me dio tanta tristeza, porque cuando uno es adolescente como que se aferra a una tonterita, ¿no? Entonces yo estaba muy triste. Llega el maestro Samael y me dice, ¿por qué esa tristeza? Pues ahora digo maestro Samael, en ese entonces eran mis ángeles. Entonces me dice, ¿por qué esa tristeza? Le digo, porque se perdió mi arete. Dice, tiene que aprender a visualizar y a ver dónde están las cosas. Digo, pero yo bajé a buscar y no lo encontré. Dice, aprenda a mirar, no con sus ojos físicos, sino con esa sensación que tiene adentro cuando es feliz. Mire con su alma. Entonces yo le digo, pero puedo encontrarle, vamos y le muestro. Y me va llevando, traspasamos la pared y me lleva y alza una hoja y me dice, mire, aquí está. Entonces cuando yo iba a agarrar me dice, no, vamos a volver a tapar y el día de Managda su merced va a venir a recoger. Y cuando yo fui ya recordé, alcé y recuperé mi arete. Entonces cuando mi persona en el templo le dije al maestro, maestro, yo tengo que hablar con su merced, tengo que hacerle un montón de preguntas. Me dice, ¿qué? Del arete que se perdió. Y yo no había contado absolutamente nada en el templo, a nadie. Entonces le digo, maestro, pero yo tengo un revolucio en mi cabeza. Y me dice, ya sé, ¿qué quiere? ¿Hacerse columpio otra vez? Y digo, maestro, dice, ahora no tengo la barba tan larga para hacerle el columpio. Digo, maestro, ay, no, dice, ya quiere hacerse la resbaladera, bajarse por la montaña. Maestro, entonces él se me reía. Entonces, a ver, haga la pregunta. Le digo, maestro, cuando mi persona tenía 13 liocrones, su merced todavía no había nacido aquí en la tierra. ¿Cómo le veía yo a su merced? Entonces él me dice, es que no era Samael el que le vio, no era Joab. ¿Quién era? Era Bator, me dice. Dios nuestra fuerza sea nuestra nación. Resueltos marchemos al santo Redentor. Bueno, en medio de mi ignorancia, pues yo le pregunté al maestro, le dije, maestro, dígame quién es Bator. Entonces él me explicó que era la energía crística. Entonces le dijo su merced, entonces cuando yo le vi con el rostro ensangrentado ahí, era el Cristo. Para todos los que me están oyendo, el Cristo está en la tierra. El Maestro Jesús. Y todos los que tuvimos la dádiva de mirarle a sus ojos, la dádiva de oír su voz, la bendicel de mirar su sonrisa, de recibir tantas cosas grandiosas que Él nos entregó, pues miren que no hay forma de presentar un grado de gratitud para ellos, donde quiera que estén, benditos sean, donde quiera que estén. Yo le pido todos los días a Dios que me permitieran mirarle otra vez los ojos al maestro Keliun, al maestro Samael, y yo sé que de esta tierra me iré en paz, volviendo a ver, y no he perdido la esperanza de volverlos a ver. Y ninguno de los que le conocimos debemos perder la esperanza de volverlo a ver a Él. Muchas cosas que yo no me acordaba de mi niñez, Él me fue haciendo acuerdo mientras conversábamos en el templo. Algunos que estaban de monjes igual conmigo en esa época recordarán que conversábamos horas y horas con el maestro Samael, y él me hacía recuerdos, se acuerda tal cosa, se acuerda cuando quiso viajar, se acuerda del encuentro, ahí me hizo acuerdo del encuentro con la madre Afrodita. ¿Cómo fue ese encuentro? Mi persona, mientras estuvo estudiando para hacerme profesora,
Entonces yo subía desde una avenida como 5 cuadras para llegar al lugar donde me tocaba estudiar. Y cerca de donde yo estudiaba había una boutique donde vendían una ropa muy linda. Y yo veía un abrigo hermoso, que a mí me pareció hermoso. Y yo entraba y le preguntaba, ¿qué cuesta? Pues como no tenía los medios, le decía gracias y seguía. Otro día que pasaba, le decía, ¿y de dónde, qué tipo de lana tiene ese saquito? Y todo el tiempo, otro día pasaba y decía, qué bueno que aún no venden, ojalá ya mis padres vengan, yo quiero comprar ese saquito. Me enamoré de un saco muy lindo. Hasta que llegó un día en que pude yo comprar ese abriguito. Y hubo un programa en el lugar educativo donde yo estaba estudiando, donde nos reuníamos los profesores, creo que era Día del Maestro, y los alumnos y les agasajábamos. Entonces yo aproveché y me puse ese saquito porque nos íbamos a reunirnos todas las muchachas. Yo era feliz con el saco. Bueno, conseguí algo que añoraba tener. Y cuando íbamos caminando por la calle, bajábamos como por una calle que se llega a la plaza de Santo Domingo. Bajaba yo por ahí. Cuando oigo que alguien tiritaba con mucho frío, yo me viro a ver, era una señora que tenía cerrados los ojos porque como que estaba enferma, estaba tapada todo, los ojos con lagañas, no podía respirar bien, su nariz estaba tapada. Entonces yo recordé que esa actividad yo ya lo había hecho de niña. Entonces saqué un pañuelito que tenía en mi cartera, le remojé en un poco de agua, en una botellita de agua que yo tenía, y empecé a limpiarle los ojos. Y como le vi con tanto frío, me saqué la chompita y le puse. Le dije, tome, esto le queda bien. Y mi compañera me decía, muévete, oye, no te da asco limpiar. Y yo le decía, no, es que ella está enferma. Le puse la chompa, le limpié los ojos, le limpié la nariz. Y cuando le terminé de limpiar los ojos, abrió los ojos y me dijo, en Venus nos vemos. Y desapareció. Y vaya, le volví a ver en el Kanda de la tierra. Era la madre Afrodita la que estaba ahí. ¿Ya? Entonces cuando llegó un cumpleaños mío, la madre Afrodita me regaló un prendedor que hasta ahora lo tengo, que era la esfera tierra, un prendedor con esfera tierra. Y me decía, aquí pongo la esfera en sus magdos para que mientras Dios le dé la fuerza, recorra todos los lugares enseñando la doctrina que el maestro Kellum y el maestro Samael lo han dado. Entonces yo le agradecí mucho. En otra ocasión. Perdón, ¿ella se acordaba? ¿La maestra Afrodita se acordaba de ese suceso? Claro que sí. Cuando me dio ese prendedor para que me pusiera en mi camiseta, me dijo, yo le digo, pero es algo hermoso lo que su merced me está dando, yo lo guardaré siempre por el gesto que ha tenido conmigo. Y me dijo, su merced, yo me acuerdo cuando me ofrendó su saco que más quería, su chompita, su abrigo que más quería, me la ofrendó. Yo estaba esperando ahí y su merced limpió mi rostro y me puso su abriguito. Eso fue mucho más grande de lo que yo le estoy entregando. Yo le decía, no, eso es una cosa chiquita a comparación de que un Dios me entregara algo, ¿me entienden? Yo, cualquier mortal como mi persona, lo que podía darle era tan poquito a lo que ella, la sonrisa que me dio al abrir los ojos de ella, esa sonrisa, y al decirme, en Venus nos vemos. Bueno, para mí fue fantástico eso. Conversábamos con la madre Afrodita allá. Y me dijo que la bondad de los seres humanos es recompensado siempre y que cuando una persona hace esos bienes, entrega lo que mejor tiene, ahí es cuando ella me dio la doctrina y me dijo, cuando su merced tenga un poco de frutas y quiera ofrendar a alguien, busque la mejor, porque cuando uno entrega lo mejor, recibe lo mejor.
si su merced busca lo más chiquito o lo más o menos o lo que se está dañando, esa misma descomposición le devuelven. Entonces fue esa enseñanza que me dio de que siempre hay que dar lo mejor para uno recibir lo mejor. Por toda la vida mortal militar, con Cristo por jefe, ¿quién se ha de cansar? Bueno, como mi persona había estudiado para ser profesora, vi que ahí había un lejido y le pedí de favor al maestro que si yo podía ayudar ahí, que con mucho gusto lo haría. Entonces me dijo, bien, el día de Managda venga temprano para enseñarle lo que va a enseñar. Entonces yo le dije que sí, que estaba bien. Entonces él me dijo, el 70% de las actividades es sacrógesis. El 25% de actividades es doctrina. Y el 5% lo que enseñan los hombres en la tierra, en el mundo. Entonces le dije que sí, que estaba bien. Bien, entonces con eso el día de Managda empieza a dar clases. Su merced ahí ya se había adaptado a la vida en un templo, en un monasterio, los sacrógesis, la madrugada, todo. Mire, en ese entonces ya eran como 4 o 5 meses. Yo me encantaba donde vivía, me encantaba. La primera labor que mi persona hizo es cuidar a las cabras, que nunca lo había hecho, ¿no? Pero cuando yo llegué al monasterio, a ese lugar, yo dije, todo lo que me manden a hacer lo voy a hacer con humildad y con buena voluntad, porque yo estaba feliz de haber encontrado a mis ángeles que les había conocido desde niños. Entonces una señora se acercó y me dijo, quiero que cuide a las cabras. Le dije, bien, ¿y qué tengo que hacer? Entonces me dijo, primero el corral tiene que estar completamente limpio. Segundo, tiene que llevarles a comer y a pastar. Y bueno, yo tenía a la niña en mis brazos y como que era un poco complicado porque las cabras salen a carrera. Entonces yo busqué algo para amarrarme, como hacen aquí a los niños y les amarran en la espalda. Le amarré a la espalda y dije, listo. Le dije a mi niña, vamos a ir a jugar con las cabras en el campo. Entonces yo iba, le cantaba a mi niña canciones mientras pastaba, les cambiaba y así todos los días. Pero yo pedí de favor al maestro Charrajel que me haga una repisita en el establo donde reposaban las cabras, porque yo debía tener limpio el establo. Entonces la niña se asustaba con las cabras y a mí también me daba temor que la cabra le tumbe a la niña. Entonces el maestro Charrajel me hizo un alzadito arriba y yo la colocaba a la niña arriba mientras hacía el aseo de las cabras. Bueno, en esto yo ya iba como 15 días ya me hice perita en cuidar las cabras. Cuando un día en la Managda yo tenía limpiecito, viene el maestro Kelium y me dice, ¡wow! Pero esto está más limpio que todo el templo. ¿Y quién está cuidando? Entonces yo le saludé poniéndole las manos y le dije, mi persona está cuidando esto, qué bueno que esté limpio. Porque así orinaran las cabras, yo le tapaba inmediatamente porque quería hacer un buen papel, ¿me entiende? Ya me esforzaba por hacer las cosas bien. Entonces me dice, ¿y desde cuándo estás cuidando las cabras? Le digo, son 15 días, pero yo contenta. Y me dice, ¿quién te mandó a hacer? Digo, la señora me pidió, pero yo con mucho gusto lo hago, o sea, no tengo inconveniente. Me dice, llamen a la persona que está mandando a cuidar a las cabras. Y le llamaron a la señora. Y dice, ¿tú cómo así le tienes 15 días cuidando a las cabras? Yo insistí, él decía, maestro, yo estoy contenta, o sea, no tengo problema, estoy contenta de cuidar las cabras. Y me dice que yo me espere. Entonces le pregunta, ¿por qué le tienes 15 días cuidando a las cabras? Entonces la señora que estaba al cargo dice, nunca nadie había hecho un trabajo tan bien, maestra. Ella hasta les baña a las cabras, les tiene limpiecitos y ve el establo. Y mientras tanto, y me dice, ¿y la niña? Le digo, está arriba.
y le ve y mi niña le hace hola. Entonces, ¿y eso? Le digo al maestro Chauvel, le pedí que me dé haciendo para yo mantener limpio esto, por si acaso le tumben. Entonces el maestro dice, a la persona que me había dicho que cuide a las cabras, le dijo, ¿y tú no sabes el reglamento del templo? En ese entonces el reglamento decía que nadie puede repetir el trabajo más de 3 días. Y mi persona ya estaba 15 días. Entonces le dijo, ahorita vamos a cambiar los papeles. Tú pasas a ser la jefe de las cabras y ella pasa al cuidado de las cabras durante 15 días. Y tú le controlas para que tenga así como tú tienes todas las cabras. Entonces, bueno, nos hicimos amigos con la señora, pues le ayudaba cuando podía. Y así después empecé a dar clases. Mire la primera lección. Entré a la clase donde estaba la maestra Diana. Entonces tocaba dar clases de español. Entonces yo le dije, por favor, ¿me pueden indicar en qué están en español? Entonces dijo, estamos en la oración, viendo cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Perfecto, le dije, entonces vamos a continuar. Entonces yo busqué una frase acorde al lugar donde estaba y puse, el cielo está hermoso, pero yo puse cielo con C, como se escribía en el mundo profano, pues. Y se para la maestra Diana y me dice, ese cielo yo no creo que sea hermoso, porque ese cielo es de los abismos. Yo que no sabía casi nada de doctrina, entonces le pedí licencia y le dije que por favor me enseñara que por qué ese era el cielo de los infiernos. Ella pasó y me dio una cátedra, pues me dijo que la C, que con la C se escribía en los infiernos, que era una letra de abajo y que la S era de los cielos. Entonces yo borré y puse S. Empezó a cambiar todo lo que yo enseñaba, ¿me entiende? Entonces al siguiente día el maestro me dice, ¿y cómo te va con los estudiantes? Yo decía, maestro, aprendiendo, yo estoy aprendiendo de ellos. Y me dice, ¿hoy qué clase le toca? Le digo, me toca ciencias naturales. Nada en el aula, me dijo. Saque a los estudiantes y enséñeles a ver lo que le enseñaba su merced cuando era niña. Enséñeles a ver los helicertales de las plantas. Yo contenta, salimos con las niñas a ver los helicertales de las plantas. La maestra Eldad tenía, creo que unos 4 heliocrones, chiquitica. La maestra Ada tenía unos 2 heliocroncitos más. Y la maestra Dianita también tenía un poquito más, ella era la mayor. Entonces empezábamos y yo les decía, a ver, les explicaba como ellos me habían enseñado. Vamos a ver, dentro de cada plantita hay una criatura y le vamos a observar. Y vamos a concentrarnos para que lo vean las criaturas. ¿Qué le cuento? Veían maravillas. Todo lo veían ellos. Todo lo veían y cada una lo veía y decía, la que yo veo de esta planta está vestida de blanco, ni tiene el cabello blanco y largo y en el aire se eleva. Pase la otra. O sea, me decían cosas maravillosas las niñas, ¿ya? Cuando me encontraba con el maestro decían, ¿y cómo le va? Maestro, aprendiendo de ellas, les decía yo siempre. ¿Cómo va en sus enseñanzas? Decía, maestro, yo estoy aprendiendo de ellas. Y él se me reía. Bueno, hubo una ocasión, en esa ocasión habían 3 pabellones allá. Uno para los hombres, otro para las mujeres y otro para los emposados, ¿ya? Entonces el maestro me altarga todo el grupo de las mujeres, porque en el canda, en la casa principal, reposaban todas las mujeres y se ponía candado en la puerta. Entonces la labor mía era ir a ver cuántas están reposando y darle el informe cada día al maestro de cuántas mujeres están en ese sector.
El maestro reposaba en un callejoncito, reposaba él, a un lado derecho que había otro espacio que era debajo de un teléfono, ahí reposaba el maestro Samael, y en un cuartito acá reposaba la madre Afrodita con las niñas. Esa es la casa principal. La casa principal. Y a la entrada de ese callejón yo ponía 2 bancas que habían de madera y ahí ponía el sleeping y ahí reposaba, cosa que el maestro Samael me decía, ya va a armar la cuna, y ahí reposaba con la niña. Mire que las experiencias que se tuvo, el respeto de los maestros que tenían, o sea, para que los maestros pudieran pasar acá, tendrían que saltarse encima mío o yo retirar las camas. Entonces yo siempre estuve pendiente de que ellos estaban reposando acá, las niñas acá y el maestro Samael acá, siempre. Entonces, así como los enemigos dicen tantas porquerías, eso es la peor mentira. Yo pasé 5 electrones reposando al pie del maestro y pude observar el gran respeto y todas las experiencias que yo los tenía con los maestros. La espada blandiendo por resolución, cantando marchemos soldados de Sion. Bueno, mi persona, como tenía que ir a darle datos todos los días, había gente cerca del maestro que le decía, maestro, por favor un viajecito, llévenos a un viajecito. Entonces el maestro les dijo, hoy llevaré a una criatura a un viaje. Entonces, como yo estaba parada en la puerta, le dije, maestro, mi persona también otro viajecito. Entonces dijo... Lo dijo así sin pensar, hablado todo. Sí. No, signado todo, porque en ese entonces el maestro signaba. Entonces mi persona sí hablaba, pues, ¿no? Entonces le dije, mi persona también quiere un viajecito. Entonces dijo, en estos días les llevo. El momento cierto que mi persona estaba reposando, llegó y sentí que alguien tocaba mi hombro. Yo abrí los ojos y era el maestro Kelly. Yo pensé a mis adentros, me quedé reposada, ya están en el Sacro Corazón o algo. Pero fueron segundos, se abrió el tumbado y salimos. Cuando ya me vi, era un lago donde habían solo trozos humanos. Habían dedos, orejas, ojos, muelas, trozos de intestino, piernas, brazos. O sea, eran destrozados en una laguna y tenían vida y se movían. Y esa laguna era la sangre tan podrida que parecía negra ya de lo descompuesta que estaba. Y al filo de esa laguna yo pude lograr ver que habían gente que estaba con cuerpo físico en el templo. Yo decía, pero a ella le conozco, a esta señora le conozco, a esta maestra le conozco, a esta persona le conozco. ¿Y cómo así están en este lugar si ellos están en el templo como están en el lugar? Bueno, él empezó a unir algunos órganos de esa laguna. Yo solo le seguía con los ojos. Entonces dice, ven para que veas quién está acá. Y al filo de la laguna había un túnel. Ese túnel estaba repleto de gusanos, alacranes, tarántulas, hormigas gigantes. Todos estaban ahí en ese... Digo, maestro, está lleno de insectos. Me dice, no, vea más adentro. Entonces trato de observar más adentro y ahí estaba sentada una criatura adentro. Entonces dice, invítele a salir. Yo le digo, vamos, salga de aquí. Y esa persona se aferraba adentro y decía, no, yo estoy bien aquí. Yo le decía, acá es más bonito. Acá no hay tanto animal. Decía, no, yo ya estoy acostumbrado aquí. Y todo el cuerpo de él era lleno de esos alacranes. Todo era oscuro ahí. Nunca salió.
regresamos acá y cuando yo ya me desperté estaba la niña al lado y hacer las actividades normales, ¿no? Salí, el maestro salía por un lado, mi persona con la niña por otro lado y me queda viendo y dice, ¿qué tal el viaje? Yo no había comentado con nadie y me dice, ¿qué tal? ¿Le gustó el viaje? No todos los viajes son bonitos. De niña le llevaba viajes bonitos, pero ahora va a tener que viajar lugares tenebrosos también. Yo le digo, maestro, pero ¿por qué tantos trozos que habían en esa laguna? Y me dice, espere, eso lo va a decir en micrófono a todos. Entonces ahí se dio la doctrina y yo me imagino que debe estar grabado por ahí. Entonces ahí me enteré por el maestro que me dijo, eso es el habernos. Y ese habernos, yo conté solo mi experiencia. El maestro Kellyon empezó a explicar que el habernos era un lugar donde iban los trozos de los operados. Por ejemplo, si se opera y le sacan alguna uña, esa uña va allá a esperarle hasta cuando uno desencarna y tiene que pasar ahí. Y esa uña le reconoce y se une y ahí puede seguir el camino. En ese lugar están todos los trozos, las muelas que nos hemos sacado, ahí. O sea, las amígdalas, el Todo, apéndice. todo, el apéndice, las amígdalas, todo. Si alguien se cortó un dedo, si alguien se cortó una pierna, allá le espera. Y cuando uno desencarna tiene que pasar recogiendo, porque mutilados no llegan a ningún juicio. Entonces, y yo le decía, y las personas que estaban aquí, maestros, están con cuerpo físico aquí. Entonces dijo, lo que pasa que en el habernos existen las almas, no, existen los seres que no tienen almas, porque habernos es no haber nada. Entonces esas criaturas que viste ahí no tienen alma, pero están aquí en el templo luchando. No tenían estado de alma esas criaturas, están luchando para tener, pero gratísimas a tu doctrina, hoy subieron a chelas. Entonces les describió a esas personas que eran nónadas y pasaron a ser chelas. Pero fue una experiencia, imagínense, llegar y encontrar solo trozos de personas. ¿Y a su merced le dan de vomitar algo? Absolutamente asco, nada. No, o sea, el maestro le lleva a un estado en que su merced no tiene miedo, no tiene asco, porque yo físicamente aquí a las tarántulas les tengo miedo, pero allá no, podía verlas y no. Cuando uno sale con el maestro no tiene miedo de nada, no tiene temor absoluta de nada. Luchas y pruebas nos han de costar, las áureas coronas hemos de portar. Bueno, mi persona cuando estaba de monje, me encantaba estar cerca del maestro porque, bueno, uno aprendía lo máximo al lado del maestro Kellyon. Pero yo no sabía interpretar los signos que hacía. Entonces generalmente iba de mandadera o de escriba. Me encantaba escribir. Y en ese entonces le podíamos grabar al maestro, podíamos copiar las doctrinas del maestro, él nos permitía. Entonces era muy interesante estar al lado de él. Siempre les pedía a los jefes de personal que por favor me permitan estar al lado del maestro. Resulta que alguna vez iban a hacer ya el proceso del lotocosmo y él bajaba con un bolsito y iban a sacar unas piedras para abrir campo y hacer el lotocosmos. Entonces mi persona estaba ahí de mandadera y se vira, me ve y me pone en el cuello el bolso de él y me dice: no vaya a entregar a nadie, no vaya a dejar en ningún lado. ¿O yo? Sí, maestro. Entonces yo me colgué el bolsito y le tenía ahí. Y después me dice, se vira y me dice, ¿y el bolso? Aquí, maestro, no me he sacado, está aquí. Perfecto. Entonces, el bolso después
pues como 4 veces se vira y me dice, el bolso, aquí está. Yo dije, ¿qué hay en el bolso? Pues si ni pesa, porque no pesaba el bolso. ¿Qué hay aquí? Entonces yo empecé con la mano a tocar así el bolso, mientras oía la doctrina, le tocaba la mano así en el bolso, y no había nada, en mi parecer no había absolutamente nada. Entonces, bueno, dije, pero algo ha de ser que el maestro tiene tanto cuidado con el bolso. Y desde la esquina le hice así un churito. Y un churito y le fui doblando, haciéndole, Como recogiendo. a ver, recogiéndole como para ver qué había. O sea, no iba a abrir el bolso por respeto, pero quise ver qué había. Y después le estiré, no había nada. Según mi persona, no había absolutamente nada. Bueno, se acabó el proceso y después le llamaron y le dijeron que unos señores habían llegado a cobrarle una miel, que le venían a vender una miel. Listo, entonces fuimos al cuartito y yo de mandadera seguía atrás de él. Y fuimos a un cuartito que había junto al baño en la casa principal. Entró y se sentó y me dijo que me sentara al lado de él. Y yo me senté al lado. Entonces el señor le hizo cuenta, dijo, ¿cuánto es de esto? El maestro sumó, le dijo, ¿cuánto es? Le dijo, tanto, en pesos. Y le dijo, ya, dice, yo que estaba sentada, dice, el bolso, digo, aquí está, maestro. Abre y empieza a sacar plata y empieza a pagar. Yo decía, pero no puede ser si en el bolso no había nada, porque un rollo de plata, porque pagó bastante, pues se sentía. Entonces abrió y sacó, solo me veía y se reía, y me veía y se reía, y él salía y seguía pagando, y ya, y cogió y puso un vuelto, y todo ahí. Yo no decía nada, pero solo le veía la cara y él solo se me reía. Él sabía que ya había mirado qué había en el su merced. Y yo pensaba y decía, él continúa haciendo magia. De niña me hacía mucha magia. Cuando le conocí en Quito y supe que era Rasputín, entonces seguía haciendo magia, ¿no? Bueno, pero después ya, dejen las cosas, dejamos el bolso. Ese era el bolso mágico. No lo volví a tener en mis manos, nunca más. Nunca más lo vi el bolso. Pero ese era un bolso mágico. ¿Cómo sacaba dinero de ahí? Pues solo el maestro Kelly sabe cómo lo sacaba. Esa fue una ocasión. En otra ocasión, él ponía un candado en ese cuartito, porque ahí es donde llenaba las mieles y hacía los medicamentos, y ahí era una bodeguita. Entonces él tenía una llavecita colgado en un clavito atrás de la puerta. Y él siempre encargaba a una de las mandaderas la llave, encargaba el pañuelo, encargaba papel higiénico, nosotros le llevábamos cuando él necesitaba, le dábamos. Y resulta que esa vez estábamos en el campo revisando un sembrío de maíz que el maestro tenía. Entonces dice, la llave de la bodega, le dice a la una escriba, si yo no tengo, a la otra, nadie tenía la llave. Yo me escondí atrás porque yo peor, no tenía ni conocía la llave. Entonces empezó a caminar. Le cuento bravo, que como serio. bravo, serio estaba, y subió al cuartito ese y dijo, nadie me sirve, ya. Y yo tenía los papiros ahí y me dice, me queda viendo y me hace así, y cuando llega a la puerta ¿Cómo dice, así? Que venga. que venga. Entonces ahí estaba al frente el maestro Usa grabando. Entonces dice, su merced ya ha visto eso. ¡Bling! Se pasó por la pared. Con la puerta cerrada se pasó. Con toda la atravesó. puerta cerrada. Se pasó al otro lado. Cogió la llave y otra vez se pasó y salió. Y ¡pring! Cogió y abrió la puerta. Dijo, ya, ahora sí pasen. Entonces, pues imagínense, el maestro Usa decía, tiene que haber algo Él aquí. también se dio cuenta, claro. Se dio cuenta y empezó a tocar. A ver si tocando Las algo, paredes y la puerta. de pronto se abría. Pero no, nunca hubo ninguna trampa, nunca hubo nada. Esa actividad que hizo, esa experiencia, pues fue fantástica.
me recordaba cuando era niña cómo pasaban y repasaban las puertas. Una vez conversando con el maestro Samael, le digo, maestro, y por él me entero quién era el personaje que estaba en ese hueco con los cerdos. El caballero de negro. El caballero de negro. Entonces nos pusimos a conversar y todas las veces que él se reía, yo le decía, maestro, su merced se ríe igualito a ese señor, igualito a ese señor. Y él decía, no, no ha de ser, y se reía. Cuando le digo, maestro, están llamando todos los listados de las personas que tengan maestro, Mahatma, dragón, ¿para qué será? Entonces dice, lo que pasa que van a hacer van a dar conferencias y cada uno tiene que hablar todos los días una persona. Entonces digo, maestro, a mí no me contra, verán que yo no sé nada. Dice, ¿y su merced qué estados de alma tiene? Y digo, ya tengo dragón, Mahatma y maestro, pero no con cimbres. Solo el Mahatma tenía cimbre, pero no el maestro ni el dragón. Entonces le digo, maestro, yo no tengo el cimbre del maestro, nada. Usted dice, veamos qué dice el maestro. Cuando el maestro llama y dice, la Mahatma Edith, que venga. Sí, maestro. Su merced abre el ciclo de conferencias con toda la gente que va a llegar. ¿Me entendió? ¿Qué iba a decir? No al maestro. Sí, maestro, gratísimas. Solo le pido que me ayude lo que voy a hablar. Tranquila, que lo va a hacer bien. Y se fue. Yo fui a buscar al maestro Samael, a llorar donde el maestro Samael, por favor, yo no sé nada de la doctrina. ¿Qué me paro a decir? Llegaban gnósticos, yo no sé de chakras, no sabía qué era un chakra, no sabía cuántos chakras tenía una persona. Digo, maestro, yo me voy a parar al frente y no voy a saber qué contestar, porque uno no iba y hablaba, sino que decía, ¿qué quieren que les diga? Y alguien tenía que alzar la mano y tenía que hacer la pregunta. Me dice, tranquila, yo le ayudo. Por favor, maestro. ¿Y cómo me va a ayudar? Me dice, verá, su merced empieza, les da el saludo, les da la bien llegada y luego dice, antes de empezar la conferencia, vamos a cantar un lin y hacer una oracel para empezar. Mientras ellos están en el canto. No, primero me decía, diga que no, estoy mal. Se reunía toda la gente. Yo me paraba ahí, les avisaba que mi persona era la que iba a dar ese día la conferencia y que hicieran la primera pregunta. Entonces alzó la mano un señor y me dijo, quiero que me hable de Rasputín. Entonces ya le digo, mientras nos preparamos para darle respuesta a su pregunta, vamos a hacer el link, la oracel y enseguida les doy la respuesta. Entonces yo tenía que salir disparada a buscar al maestro Samael. Hasta ese instante yo no sabía quién era Rasputín. Digo, maestro, ¿y quién es Rasputín? Me dice, verá, ¿se acuerda su merced de esa historia de ese señor que les encontró con los marranos en ese hueco? Sí, toda esa historia que se encontró con ese señor va a contar y yo después llego y le digo cuál es Rasputín. Bueno, empezamos a las 7:30 de la managda. Era el almuerzo y yo les decía, bueno, es la hora de ir a sustentar, vayan a sustentar. Entonces dijeron, ¿qué más sustento que esto? Siga. No se fueron a sustentar. Fue la primera y la última conferencia que mi persona duró desde las 7:30 de la managda hasta cuando anocheció. Sí, contándoles todo lo de Rasputín con punto y coma, contándoles toda la historia que había vivido hasta ese entonces, pues no sabía que era Rasputín. Entonces el maestro Keliun, ya faltando una hora, vino y se sentó adelante, y el maestro Samael. Y ya cuando iba a terminar, entonces se para el maestro Keliun, el maestro Samael, y dice, el personaje de lo que acaba de contar la Mahatma, él es Rasputín.
él quiso la pregunta, está contento con la respuesta de quién es Rasputín, ¿entendió? Ahí yo me enteré de que el personaje que mi persona había conocido era Rasputín. Ahora después, cuando se acabó la reunión, yo le busqué al maestro Samael y le dije, maestro, ¿y realmente quién es Rasputín? Entonces le digo, yo ya sé que el personaje que le conocí era Rasputín, pero ¿cuál es esa energía? ¿Qué actividad hacen? ¿Y qué hacen aquí en Ajea? Entonces ahí me dice, Rasputín es la unión de Bator con Induceus. Ahí me enteré que era la fusión de los dos maestros, el mismo Rasputín. Seguro, certero, en traerlas está. Aquellos que a Cristo sin falta se dan. Bueno, en otra ocasión, mi persona estaba de escriba al lado del maestro. Siempre al lado del maestro estaban escribas, mandaderas y mandaderos para cualquier emergencia que tuviera el maestro o necesitaba algo. Entonces estábamos ahí a la orden del maestro. Algo les mandó hacer a las intérpretes y resulta que nos quedamos solos, el maestro Kellyon y mi persona. ¿En qué lugar, licencia? ¿En qué lugar estaban, maestro? Estábamos en el lugar del Canda abajo. Había una zanja grande cerca de la piscina que había en el Canda. Entonces ahí había una zanja y había un árbol. El maestro estaba sentado en una piedra junto al árbol y mi persona estaba pasando la zanja. O sea, estaba la zanja y mi persona estaba cruzando la zanja. Y el maestro estaba escribiendo. En una de esas le cae una pepa o una semilla del árbol en el papiro del maestro. Y el maestro en segundos me dice, láncese a la zanja. Y el rato que me lanzo, le disparan al maestro, él agarra la bala, digamos, en la magdu, le manda para un árbol y él desapareció. Ya cuando pasó el tiempo, unos minutos más, yo seguía arrastrándome por la zanja y cuando ya llegué donde estaban algunos monjes, el maestro mandó a llamar y me dijo, ¿está bien? Le dije, sí, maestro, gratísimas, estoy bien. Entonces ahí mandaron guardias y todo y nosotros nos fuimos a un refugio cerca del Canda. Esa experiencia fue pues muy grandiosa por la actividad que hizo el maestro, pero muy triste porque siempre han estado en la persecución de él y queriendo morir, pero Dios siempre estaba ayudándole. Pienso y estoy segura que todos los delicertales de las plantas estaban cuidándolo a él, avisándolo en todo instante los peligros y todo lo que le iba a suceder. Es decir, fue el árbol el que le soltó la semillita avisándole. Así es, el árbol le soltó la semilla y quedaron unas marquitas en el papiro de él. Y él lo leyó enseguida, me imagino que ahí estaba escrito peligro, algo pasa. Por eso me dijo inmediatamente, láncese y alzó una mano. Y con la mano mandó a otro lado la bala, el proyectil y él desapareció de ahí. Esa fue una experiencia que tuve que fue impresionante, como todas las vivencias con el maestro. Maestra Osterinka, gratísimas, qué calidad de historias, de vivencias, los hechos, recordando siempre el paso de los enviados de Dios por esta esfera. Estamos en el Canda de la Ajea, el Ashram o Tierra Sagrada. Esta es la vía que conduce de Bogotá a El Socorro. Esto fue por el Heliocorón 91-92. Maestra, gratísima, se nos agotó el tiempo por el día de hoy en este Provoz y la invitamos, maestra, para seguir. Hay mucho que contar todavía. De verdad que le agradecemos. Sé que todos estamos muy contentos porque en verdad todas estas vivencias enriquecen nuestra alma y nuestros seres. Gratísimas, maestra, Dios le bendiga.
Gratísimas a su merced, gratísimas a los venerables maestros, Jaqueliun Zeus Induceus y al maestro Samael Joaba Torbeor, a la madre Afrodita, a todos los enviados de Dios por darme esta gran oportunidad de hacer conocer al mundo todas las vivencias que se tuvo con el maestro y se siguen teniendo mientras ellos estén aquí en la faz de la tierra. Gratísimas Mahatma. A su merced, maestra. Y bueno, los invitamos a una tercera entrega con la venerable maestra Austerinka, una monje del Kanda y del Geoaquarius, y de diferentes lamasterios. Bien, es todo por hoy. Le recordamos que nos encontramos en la página de Joven Taoísta, en la página de Fuente Virtual Sautelis, la primera fuente virtual, y en YouTube estamos como Vivencias Keliun Zeus Samael Prohibido Olvidar. Hasta pronto, paz y luz, paz inverencial.